Es un gusto, un placer estar con ustedes, con todo el grupo en día viernes y compartir este estudio que es importante porque el espíritu Juana de Ángeles hace exactamente el análisis psicológico, transpersonal de todas las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo lo importante es que ella toma esta parábola como un manantial de profundas informaciones psicológicas y guarda un tesoro de símbolos y sentidos que merecen ser cuidadosamente analizados. Ella nos explica que con ese análisis nosotros podemos extraer lecciones de paz y de salud necesarias para una existencia rica y feliz. Entonces, mirando toda esta enseñanza, ella encuentra que hace mucho tiempo el Evangelio de Jesús ha sido objeto de interpretaciones falsas, mutiladas, manoseadas, acomodadas, interpretaciones enfermizas, turbadoras, según el equilibrio emocional y espiritual de sus intérpretes o de sus traductores, de teólogos, de pastores, quienes se hayan más interesados en proyectar su propia sombra en la que normalmente se debaten que las extraordinarias orientaciones de luz de las cuales las enseñanzas de Jesús es portador. Proponían la humildad los intérpretes, pero conducían a sus seguidores a graves trastornos de conducta porque ellos estimulaban el rechazo de la existencia física, la falta de consideración de sí mismo, el autodesprecio, el culto masoquista disfrazado de santificación y todo eso como camino para la iluminación. Había una equivocación total en las interpretaciones de las enseñanzas del Maestro Jesús. La humildad la comparaban con la pobreza material y con la pobreza moral, y era considerada algo despreciable, digno de no ser respetado en sus más nobles significados, como es la alegría, el bienestar, la práctica saludable del sexo, de la solidaridad, la convivencia, juzgándolo todo negativo para imponer el aislamiento, la abstinencia sexual severa y castradora, el silencio y el sufrimiento en nombre de la buena nueva. Y ella nos pregunta, ¿esto es posible? ¿Esto es incompatible con lo que Dios nos ha concedido al darnos la oportunidad de la vida? Entonces, cuando nosotros logramos identificar el estudio y la enseñanza de Jesús a la luz de la doctrina de Juana de Ángeles, de la psicología transpersonal, vamos a encontrar que la parábola del hijo pródigo forma parte de esa trilogía narrada por Jesús para responder al fariseísmo hipócrita y perturbador. Son 3 parábolas, llamadas también parábolas de la misericordia. Era costumbre ver al maestro compartir con los pobres y con los pecadores, es decir, con los publicanos, con los cobradores de impuestos, a quienes odiaban. Los enfermos del cuerpo buscaban la cura que les restituyera la salud, ¿verdad? Entonces sus males eran considerados graves compromisos, eran estigmatizados porque eran enfermos del cuerpo, y a eso lo referían como un compromiso profundo del ser, porque había en ellos realmente la intolerancia religiosa y social de una sociedad castradora y perversa.
Esto nos dice Juana de Ángeles. Sus males eran considerados esos graves compromisos, pero en ellos la sombra colectiva se cernía sobre Israel y sus servidores de mayor reputación. ¿Quiénes eran esos servidores de mayor reputación en Israel? Los fariseos, los levitas, los escribas, los sacerdotes. Todos vivían de falsas apariencias. Ellos se preocupaban por cumplir con los 613 preceptos referentes al cuerpo y a la sociedad, aunque interiormente se hallaban deteriorados por la muerte del sentimiento y la presunción. Esa muerte del sentimiento nos está recordando el trato que el Maestro Jesús les daba a los fariseos y los trataba de hipócritas, de sepulcros blanqueados por dentro, llenos de podredumbre en su contenido, porque ellos eran inclusive impecables en su vestir. Disimulaban sus conflictos porque les importaban los falsos prestigios y las distribuciones. Les preocupaban los comentarios lisonjeros, todo lo que era su alabanza, el servilismo, la extravagancia en la apariencia, aunque estuvieran pudriéndose de envidia, de la insatisfacción, eran enfermos del espíritu y por lo tanto con mayor dificultad para recuperarse. En las parábolas psicoterapéuticas narradas por el Maestro Jesús, se percibe que sus enemigos no censuraban la conducta de aquellos que habían sido excluidos de la vida social por ser pecadores y cobradores de impuestos. Recordemos que los enfermos eran eliminados del libro de los vivos. Entonces ellos pasaban a no pertenecer a la sociedad. Sin embargo, eran detestados porque eran cobradores de impuestos y muchos de ellos los consideraban pecadores. Pero sí censuraban al maestro porque convivía con ellos. Olvidaban que era natural que el hombre integral, el Maestro Jesús, aquel que no tenía sombra ni ningún tipo de conflicto, se acercara a los impuros para recuperarlos, para integrarlos a la vida. Por conveniencia, perdón, un momentito. Ciérrate la puerta. Por conveniencia y por la perversidad en la que se complacían, habían olvidado la grandeza del amor, la poderosa propuesta liberadora y el profundo significado que llevaba consigo. Entonces encontramos que estos que eran los, digamos, la casta intelectual de Israel, no censuraban a aquellos que ya estaban retirados del libro de los vivos, sino al Maestro Jesús, porque convivía con ellos. Ellos realmente no amaban, eran resecos en sus sentimientos por dentro. Y de ahí que se puede afirmar que las tres parábolas de los perdidos, la del hombre que deja el rebaño para ir en busca de una oveja, deja las 99 esperando, y qué felicidad cuando la encuentra y la trae. De la mujer que pierde una moneda o un dracma, y la del hijo pródigo que se perdió, pueden ser consideradas las parábolas del encuentro y del autoencuentro. Desde otro punto de vista se les puede definir como mensajes de júbilo. El mensaje de júbilo y de misericordia, porque todos, al encontrar lo que habían perdido, al autoencontrarse, se regocijaron e enviaron a sus siervos y amigos a participar
de un banquete, a sonreír, a alegrarse, a compartir, a hacer fiesta, a que todos estuvieran realmente compartiendo la dicha de lo que habían encontrado. Entonces, en estas parábolas, el encuentro y el autoencuentro de sí mismo es que aquello que realmente nosotros perdemos, aquella ausencia, en este caso la del hijo, la de la oveja o la de la moneda, la del dracma, representaba muchas angustias para nosotros. Y es así cuando algo a nosotros, algo se nos extravía. No estamos tranquilos hasta que nosotros encontremos eso que se nos perdió. Entonces, nos está diciendo Juana que el compartir con alegría al encontrar las cosas perdidas representan sonrisas y representan estados felices. La salud es jovial, nos dice ella, y rica en alegrías. Promueve la tranquilidad y amplía la capacidad de amar. Promueve la tranquilidad y amplía la capacidad de amar. El Padre misericordioso, en todos los momentos de la narración, ama tanto a aquel que huye en busca de la autorrealización y fracasa, como a lo que, aunque permanece a su lado, vive emocionalmente alejado del cariño y del sentimiento de ternura hacia su progenitor. El padre amaba a sus dos hijos, aunque ambos tenían diferentes, errores o fallas. El hijo mayor en ningún momento demuestra afecto porque este muerto en su conducta formal, pusilánime, que porque aparenta fidelidad, pero que solo es un interesado, porque no se refiere a aquel que ha regresado humillado y derrotado como su hermano, sino que le dice a su padre de una manera y una expresión dura, le dice a su padre, ese hijo tuyo está ahí. Entonces le está diciendo como que eso tiene que ver contigo y no conmigo. Yo no estoy de acuerdo con que haya regresado. Él es pusilánime. Él aparenta ser fiel al padre porque estuvo allí a su lado. Había desprecio deliberado, celos enfermizos y un indescriptible sentimiento de venganza. Y el padre, al conocer ese sentimiento, se dirige a él, que con mucho cariño le dice, hijo, tratándolo de un niño, tú estás siempre conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Nos dice Juana, el self del padre conoce la razón del despecho del hijo mayor y procuró tranquilizarlo. Mas era preciso que festejáramos, continúa el padre, y nos alegrásemos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue encontrado. Entonces, así como el hermano mayor le dice, ese hijo tuyo está ahí, él le regresa y le dice, tu hermano, recordándole que ambos son sus hijos. El amor del padre es espontáneo al expresarse, al ofrecerse lleno de júbilo, lleno de compasión, de renacimiento y de la vida. El amor del Padre que nuestro Padre nos brinda, que nos da la providencia, no le dio tiempo al hijo ingrato para que se justifique. Y le demostró que estaba él nuevamente en su hogar. Solo entonces el desertor confesó que había pecado contra él y contra el cielo, motivo por el cual ya no era digno de ser considerado su hijo.
En ese encuentro, el padre, cuando ve acercarse a su hijo, andrajoso, con ropas destruidas, sin calzado, hambriento, flaco, deshecho, él se arroja al cuello de su hijo y lo cubre de besos. Y esos besos representan el perdón, la reconciliación y el restituirle su sitio en el hogar. Este hijo que regresa fracasado, sin duda estaba esperando un puesto de jornalero, porque la culpa estaba grabada en él a causa de haber desertado, del desprecio hacia el padre anciano, cuando él más lo necesitaba, y fue cuando entonces lo abandonó. El amor es sin duda la terapia eficiente para los males que afligen a los individuos en particular y a la sociedad en general, porque el amor despierta reciprocidad y arranca del escondrijo del egoísmo para implantarse como un sentimiento innato, pero que necesita ser estimulado, despertado, elaborado y aceptado. El hijo mayor había quedado con sus sentimientos resecos. Se había entregado al trabajo rutinario y no compensador, porque él solamente estaba acumulando fortuna. Trabajaba para acumular dinero, pero no para el padre, sino para sí mismo, porque él se sentía el único heredero. No sentía la manifestación del amor, lo cual lo volvía un enfermo emocional, mezquino y distante. Al negarse, al entrar en la casa, cuando el padre le dice regocijémonos, se mantenía preso al instinto de conservación de sentimientos enfermizos, y no le daba paso al self, no se abría en sus sentimientos de crecimiento al ser para que se desarrollase, permaneciendo distante y cerrado. Se cruzó de brazos, se apoyó en el bastón. Sin embargo, Juana nos dice, es necesario entrar en la casa de los sentimientos, es el símbolo de entrar en la casa de los sentimientos y renovarlos con la alegría, con la satisfacción por la felicidad de los demás. Es común llorar con el que llora, pero pocas veces sonríe con las alegrías de los otros, porque la envidia, hija directa del egoísmo, no se permite comprender la victoria y la auténtica dicha del otro. Y miremos esta gran realidad, esa sabiduría del Maestro Jesús al brindarnos esta parábola, que no fue una vivencia, una experiencia física, sino elaborada en su conocimiento y en la profundidad de su saber y de su amor, brindándonos a nosotros lo que hoy Juana nos desglosa, diciéndonos que nunca nos alegramos de las alegrías de los demás, no sonreímos con los éxitos de los demás, aunque sí lloramos con las tristezas y las aflicciones de los demás, porque son amores enfermizos que aún se mantienen. Entonces, es necesario abrir la casa de los sentimientos para que renovándolos con alegría y satisfacción podamos sentir la felicidad que también embarga a los demás. Y es muy probable que el hermano mayor ambicionara independizarse después que su padre falleciera y ser el único dueño de esa fortuna, de todo lo que él había acumulado. Él pensaba que solamente el poder y el tener le permitirían lograr compañías y participación en las alegrías.
interiormente él proseguía reseco, deseando ser amado, tomado en consideración, ser protagonista, disfrutar del prestigio para cerrar el complejo de inferioridad en el que se debatía, por depender del Padre sin amarlo. Miren esto. No se encuentra la felicidad fuera del amor, que es el ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza. El amor es el alimento de las almas, el fortalecimiento de la psiquis, vida y fuerza espiritual. Qué belleza de definición nos brinda Juana. El amor es el ímpetu sublime que une todas las fuerzas vivas de la naturaleza, el alimento de las almas, el fortalecimiento de la psiquis, vida y fuerza espiritual. Mientras no esté vigente el amor natural, el ser humano andará perdido en el país lejano. ¿Cuál es el país lejano? La migración que hacemos cuando venimos a tomar a la Tierra, a nuestro planeta, el que fuere. Entonces, cuando sabemos que el país lejano es este, en donde nosotros creemos que venimos a disfrutar, a malgastar los talentos, los tesoros, los recursos, y se nos olvida que realmente tenemos una procedencia superior a quien debemos la realización de esta vida, que muchas veces vamos a estar perdidos porque no sentimos y no desarrollamos el amor. Entonces vamos gastando los haberes que pasan de mano en mano y que siempre dejan solo a aquel que desea la multitud de las presencias exteriores, igualmente vacías de compañerismo. Entonces encontramos que nos vamos a enredar en este país lejano, lejano de Dios, digamos, lejano por nuestras acciones, lejanos por nuestros comportamientos. Vamos a encontrar con seres y con personas que tienen los mismos vacíos y la misma falta de valores que nosotros. Y nos dice ella, quien ansía el encuentro con el ser debe percibir que solo a través de una inmersión interior, es decir, una meditación, una reflexión profunda, podrá descubrir y dominar los tesoros adormecidos para conducirnos al puente que facilitará la comunicación entre los dos yoes. Miremos esto. Necesitamos orar, necesitamos autoencontrarnos, mirar cuál es el equipaje que traemos de la espiritualidad al reencarnar, no perdernos malgastando nuestros haberes morales, materiales e intelectuales, sino hacer esa inmersión interior que no es más que la meditación profunda. Y allí vamos a poder descubrir y dominar los tesoros que están todavía adormecidos. Esos son los tesoros en donde nosotros vamos a correr la cortina y aquellas conquistas, aquellos logros, aquellas situaciones que hemos superado van a atraer a la que está en la retaguardia, que es el yo primitivo. Entonces, al descorrer esa cortina, al servir de puente, esa inmersión profunda, esas reflexiones profundas o meditaciones, nosotros vamos a tomar de ese primitivismo que aún persiste la modificación que él necesita, porque se va a imponer sobre el yo primitivo, el yo angelical, es decir, los logros, las virtudes, los pasos de avanzada que ya poseemos para entonces poder trabajar en esos puntos que nos mantienen rezagados, nos mantienen resecos y la casa de sentimientos cerrados. Entonces, mirando de esta manera, vamos a encontrar
que el camino para que realmente nosotros podamos llegar a la plenitud realizando la identificación del ego con los valores legítimos de la vida. Las herencias ancestrales las tenemos nosotros, son nuestras propias herencias, las experiencias espirituales que impulsan a precaverse para sobrevivir, a agredir antes de ser atacados, a mantener en la retaguardia. Son deplorables experiencias que perturban la salud emocional y psíquica de los individuos. Cuando se abre al amor, cada uno descubre que toda fuga es perturbadora. ¿Cuáles son las fugas? Los vicios, el desorden moral, los celos, incluso la distancia que tomamos de la casa materna o paterna. Mientras que todo avance hacia el servicio fraternal, la solidaridad, hacia el amor, constituyendo un encuentro con la salud. Entonces, toda fuga es perturbadora, mientras nosotros no nos impulsemos a avanzar en estos valores que son el amor fraterno, con la solidaridad y el encuentro con la salud. Por otro lado, el estado de semi-aniquilamiento físico-moral del hijo más joven demuestra que toda fantasía de la vida constituye un peligro y que la entrega al placer demasiado, cuando se desboca esa fuga por el placer, se transforma en frustración, desgaste y culpa. La autoconciencia es el elemento que siempre es preciso buscar en forma lúcida, a fin de poder elegir lo que se debe y lo que se debe realizar en detrimento de aquello que se puede, pero que no se debe, o que se debe, pero que no se puede llevar a cabo. Nos estamos enfrentando con nuestro libre albedrío a esa autoconciencia lúcida, es decir, el encuentro y el autoencuentro con nosotros mismos al descubrir los errores como el hijo menor que regresa, no pretendiendo ser recibido con todos los derechos de hijo, sino como un empleado. Se humilla esa certeza que tenía de que su padre lo iba a recibir, porque confiaba en ese amor del padre. Él sabía que su padre lo amaba y que le iba a dar una nueva oportunidad. Igual nosotros sabemos que nuestro padre nos ama y sigue dando nuevas oportunidades en las experiencias reencarnatorias. El hijo mayor poseía la religión formal, la tradicional, pero no había encontrado el sentido de su existencia, no había encontrado el significado del amor en toda su plenitud. Él no había encontrado a sí mismo sus detalles a mejorar. En la censura que aplica, el hijo mayor se olvida de la justicia, porque él quiere hacerle ver a su padre que su hijo menor o su hermano menor había fallado, que no se merecía la fiesta, que no se merecía que le hubiera dado el becerro gordo y hubiera contratado músicos. Él quería aplicar la justicia que él sentía se merecía. Esa es la censura que dice Juana. Se olvida de la justicia pensando en ser justo al menos para consigo mismo, porque cree que él es el único merecedor de todos los homenajes, porque él piensa que por no haberse movido al lado de su padre, él se merecía no un cabrito, sino una fiesta con el animal más apetecible y con todos los músicos. Nos dice Juana, esa es la conducta de los egoístas. Se olvida de que los bienes son del padre y que aunque anciano, mientras viva, tiene derecho a repartirlos y utilizarlos como mejor le plazca, porque fueron sus brazos los que crearon ese patrimonio
y fueron su administración y su constancia en el trabajo los que mantuvieron los recursos que ahora eran disputados tenazmente por el infiel que se quería pasar o mostrar de fiel. La sociedad aún vive de manera farisaica, censurando siempre a los pecadores y cobradores de impuestos, envidiando inconscientemente los placeres que ellos experimentan debido a los prejuicios vigentes. Toda censura que se hace hacia otras personas no es más que el reflejo de un deseo íntimo oculto detenido en nosotros como conflicto. No debe sorprender que alguien sea censurado por alguna actitud vehementemente combatido porque quebrantó algún tabú social, pero eso no sucede porque se permitió alguna vez la liviandad, sino porque su censor, aquel que lo está juzgando y lo está condenando, le gustaría estar en su lugar y no tiene fuerzas para hacerlo. Está cohibido por los prejuicios. Aunque más tarde comience a vivir de esa manera equivalente, cuando tenga la oportunidad de tener una vida licenciosa, inmoral, paralela ante la sociedad, demostrando en el conflicto en el que se debatía la ulceración oculta en la superficie, pero igualmente fútil. Probablemente ese hijo mayor veía al padre como a un proveedor de los haberes que disfrutaría en el seguro. Estaba a su lado no por amor, sino por el interés de heredar absolutamente todo. El amor abarca el mundo y por más que se divida, jamás disminuye su intensidad, pues logra multiplicarse y ampliarse hasta lo infinito. Solamente en el amor está la felicidad, porque en él se aspira la vida y la vida en abundancia, permitiendo el encuentro con la conciencia de sí, y ese encuentro será el encuentro con el self que nos pondrá en el camino de alcanzar el estado luminoso. Cuando nosotros vemos este cuadro de Rembrandt, del cual Divaldo nos hizo una extraordinaria conferencia, nos muestran cómo este hermano mayor se apoya en el bastón con fuerza porque era un hombre inseguro y el bastón representaba esa seguridad. Y en el cuadro completo el bastón se ve curvo por el peso que él imprime en el apoyo que anda buscando. Su mirada es fría, no se compenetra con los servidores, con los que están jubilosos, compartiendo la alegría del padre que había encontrado a su hijo perdido. Esta parábola tiene tantos matices tan bellos que en el análisis que hace Juana y que Divaldo recibe y nos permite a nosotros acceder, no nos damos cuenta de la valiosa enseñanza de psicología del ser humano que nos brinda nuestra mentora Juana de Ángelis, y la verdad es que la gratitud con Divaldo por esa mediunidad es fascinante, que nos mantiene bien informados y nos ayuda a que nosotros mejoremos. Hemos terminado. Yo les agradezco a todos ustedes la paciencia y también a